Porque creen, queridos curiosos, que Venezuela sigue siendo un país pobre a pesar de sus abundantes riquezas. Hola a todos. Hoy en la Plaza Curiosa nos sumergiremos en un fascinante pero a veces desconcertante tema: la economía de Venezuela y sus riquezas. Todos hemos escuchado sobre la vasta riqueza natural que posee este país, desde el petróleo hasta minerales valiosos. Pero ¿por qué, a pesar de estas abundantes riquezas, Venezuela sigue siendo un país pobre? Acompáñenme en este viaje mientras exploramos las complejidades detrás de la aparente paradoja que rodea a la economía venezolana. Venezuela, a pesar de su abundancia en petróleo, enfrenta dificultades para aumentar su producción. Tras la levantación temporal de sanciones estadounidenses, aparece una oportunidad de oro para su economía. La rentabilidad del petróleo venezolano es alta, pero requiere inversión significativa en infraestructura y gestión eficiente para aumentar la producción. Sin embargo, una industria petrolera desactualizada y mal administrada, junto con un estado de deuda pública elevada, complican su aprovechamiento. Expertos sostienen que una reforma política y legal que permita la entrada de empresas internacionales podría ser la solución, pero advierten del riesgo de nuevas sanciones y de la inseguridad jurídica existente. La rentabilidad del petróleo venezolano es alta, pero requiere inversión significativa en infraestructura y gestión eficiente para aumentar la producción. Las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela han sido levantadas temporalmente, abriendo una posible ventana de oportunidad para la economía venezolana. No obstante, la industria petrolera del país enfrenta desafíos significativos que dificultan su recuperación. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas en los últimos años, con sanciones impuestas a Venezuela en 2017. Sin embargo, recientemente se ha llegado a un acuerdo para levantar temporalmente estas sanciones. El gobierno de Maduro ha estado bajo presión internacional y ha enfrentado una crisis política. A pesar de esto, ha logrado mantenerse en el poder y obtener un alivio temporal de las sanciones. Desafortunadamente, la industria petrolera de Venezuela se encuentra en mal estado. A pesar de tener las mayores reservas de crudo del mundo, la producción ha disminuido drásticamente en las últimas 2 décadas. El experto Francisco Monaldi coincide con el Departamento de Energía de los Estados Unidos en que aumentar la producción petrolera en Venezuela es un desafío enorme. Se requiere una inversión significativa y tiempo para que la industria se recupere. Las empresas internacionales podrían jugar un rol crucial en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Sin embargo, existen obstáculos legales y políticos que limitan su participación, además del riesgo de nuevas sanciones. La petrolera pública venezolana se encuentra en una situación financiera crítica, sin capacidad para acceder al mercado mundial de deuda. Además, el país enfrenta una deuda pública del 175% de su PIB. Para que la industria petrolera venezolana se recupere, se requiere una inversión significativa. Sin embargo, existe el riesgo de que nuevas sanciones arruinen cualquier progreso. A pesar de los desafíos, hay una gran oportunidad debido a la alta rentabilidad del petróleo venezolano. Pero incluso con la infraestructura existente, se necesitaría una inversión significativa para aumentar la producción. Finalmente, los expertos concluyen que se necesitará más tiempo para aumentar aún más la producción de petróleo crudo de Venezuela. El potencial de crecimiento es incierto y requeriría nuevas inversiones significativas. Ahora, queridos espectadores, les animo a compartir sus pensamientos y perspectivas en los comentarios. ¿Cuál creen que es el camino a seguir para Venezuela? ¿Hay soluciones que se estén pasando por alto? Además, no olviden suscribirse para más contenido que profundice en temas fascinantes como este.